Buenos días. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al ingeniero Antonio Borrero, gerente general de ELEG Austro, electrogeneradora del Austro. Ingeniero, gracias por aceptar la invitación. Son 20 años de servicio a la comunidad, a la región. Tarea difícil, pero no imposible. Adelante. Muy buenos días, Jaime. Le agradezco su invitación a participar en este conversatorio en la revista El Observador. Pues sí, el EGAUSTRO ha cumplido 20 años, esto fue en el mes de agosto del año 2019. 20 años de compromiso con la sociedad, 20 años de servir con energía eléctrica para la región y para el país. Para nosotros es muy grato poder hacer un trabajo efectivo, eficiente, de calidad, cada vez con mejores estándares y con compromiso con la sociedad, que es lo que nos caracteriza. Hay personas que confunden los servicios entre la empresa eléctrica y el Egaustro. Valdría la pena que se aclare comentarios equivocados. Bueno, quizá la ciudadanía ve el sector eléctrico como un todo y efectivamente estamos conectados como un cordón umbilical. Cada una de las centrales de generación del país tienen que conectarse a través de las líneas de transmisión y las redes del Sistema Nacional Interconectado, pero hay actores separados y los actores separados que normalmente ve el usuario es la empresa distribuidora y comercializadora. En nuestra región, la empresa regional Centro Sur, una empresa que tiene sus inicios en el año 1950, antes era empresa municipal, luego nace como empresa Miraflores, empresa eléctrica Cuenca, empresa eléctrica regional Centro Sur y ahora en corto Centro Sur. Ese origen da lugar a que se entregue el servicio directamente a la ciudadanía, pero atrás tiene que haber sistemas de transmisión, una empresa que se llama Transelectric, que es parte de SELEC, que hace la transmisión del sistema nacional, y más atrás está la generación eléctrica. Existen generadores públicas como SELEC, el EGAUSTRO, algunas empresas de tipo de corte municipal y empresas privadas que nutren al Sistema Nacional Interconectado. Además, nos conectamos con Colombia de manera permanente y de manera eventual, de ser necesario para cualquiera de los dos países, con Perú. De manera que los actores generadores, que son los que producen la energía y la conversión de cualquier fuente primaria en energía eléctrica, entregamos en el punto más cercano técnicamente viable para el sistema nacional. La energía que entregamos los generadores públicos es vendida desde el Carche al Macará, desde Esmeraldas hasta el Oro. En definitiva, nosotros facturamos a cada una de las empresas distribuidoras del país. Esas empresas, la transmisión se hace, como dije, a través de Select Transelectric, que cobra un peaje, entendámoslo así, para que pueda subsistir y poder seguir creciendo. Y las distribuidoras disminuyen el nivel de tensión de bloques de gran potencia a sistemas ya regionales y sistemas de ciudades, y a través de las subestaciones, luego las redes de distribución van llegando a nuestras casas. De manera que para el usuario final, la distribuidora, la empresa eléctrica es la distribuidora. La empresa eléctrica es una generadora. La empresa eléctrica a nivel general también es todo el sistema nacional. Entonces, cierto que hay una suerte de confusión, pero la terminología para todas las empresas que hacemos del sector es empresas eléctricas, de generación, distribución y comercialización, que son unidas en nuestro país. En otros países son distintas, Jaime. Hay una distribución y el que comercializa, el que está en contacto con el cliente. Entonces, digamos que el cliente no le ve a la distribuidora de manera directa. Pero aquí sí, la distribuidora y la comercializadora son una sola empresa. En el país existe 10 empresas distribuidoras. La empresa eléctrica regional Centro Sur, que sirve a Suárez, Cañar y Morona Santiago, tiene ya más de 400,000 clientes. Es una de las empresas más extendidas en el territorio. La más grande de todas es, como empresa única, digamos, es la empresa eléctrica Ambato, que sirve a la zona
tanto de costa, de sierra como de oriente. En el caso de la Centro-Sur también de una manera similar. Hay empresas muy rurales y muy distribuidas con una demanda de una ciudad como es Loja, pero en una zona regional sur, que es una zona muy extendida, que le vuelve complejo, pero hacen un trabajo muy, muy importante. El año pasado, cuando los 50 años de la Comisión de Integración Energética Regional, la empresa eléctrica Loja o Regional del Sur recibió un premio CIER por la mejor calidad de servicio. De manera que las empresas del país son empresas destacadas que van mejorando cada vez su nivel de servicio hacia los ciudadanos. Ingeniero, todas las personas, los ciudadanos, las instituciones hemos venido sufriendo por el tema de la pandemia, de la crisis. Concretamente, el Austro, ¿cómo ha enfrentado o cómo viene enfrentando esta difícil situación? Bueno, al ser nosotros una empresa de generación no podemos parar, entonces hemos tenido que adaptarnos a la situación de operación 24 horas, 7 días de la semana, con nuestro personal técnico que está en el campo de batalla, en el frente de batalla. Tuvimos que hacer unas variantes de enorme sacrificio, digamos, porque los operadores que hacían cambio de turnos de 8 horas tenían que estar viajando, por decirlo así, 3 turnos en el día, 24 horas era demasiado. Ellos nos propusieron, y eso vale reconocer que también hay héroes escondidos detrás de todo lo que hemos visto y conocemos, de trabajar 24 horas de manera seguida. Entonces, de esa manera se hace solamente una movilización que lo hacen de puerta a puerta, de su casa a la central y regreso a su casa para precautelar la seguridad física y salud de los operadores. Ellos pasaron a operar 24 horas. La siguiente pregunta era, ¿van a tener la capacidad de estar concentrados 24 horas? Teníamos que darles un merecido tiempo de descanso, pero no podíamos hacer que vayan allá. La tecnología nos ha ayudado mucho en esto, Jaime. Hemos tratado de, el momento en el que va a hacer el descanso el operador, se traslada a la operación electrónica a través de los centros de control que tenemos. Y preparamos, capacitamos para que el operador que esté en la central más cercana, digamos así, pueda tomar la operación de la central. Y él iba a descanso, obviamente se colocó una alarma de emergencia por si acaso se produzca algún daño físico grave que le despierte y pueda activar. También tenía permiso, obviamente, para su alimentación, para ir al baño, en fin, momentos de esparcimiento livianos de caminata para que la gente esté siempre en su cabeleada. Ya llevamos 80 días en esta modalidad, ya ha sido más tiempo de la pandemia, digamos, pero nos ha funcionado y bueno, este ha sido un frente difícil. Hay un equipo, yo diría que el 70% de nuestro personal está operando directamente en campo. Luego viene el grupo de ingeniería que está observando las operaciones, que lo puede hacer desde casa. A este momento trasladamos el teletrabajo de una manera inmediata. El día lunes 16 a mediodía todo el mundo estaba desplazado a las casas con las computadoras de las oficinas y montado un sistema de información adecuado que tuvo que hacer ciertos ajustes y la plataforma de tecnologías de información y comunicaciones fue adaptándose a mecanismos de trabajo grupal, de teletrabajo, de información, de reserva. Y le comento, por ejemplo, temas interesantes que quizá la ciudadanía pueda conocer. Si yo estoy en mi casa, puedo entrar vía remota hacia un computador central de oficina y tener allí toda mi información que voy sacando con las autorizaciones respectivas, porque tenemos que cuidar la entrada de hackers, de invasores a nuestra información y con seguridad para poder hacer el trabajo en lugares compartidos o poder tener información en la nube que pertenece a un grupo de trabajo, un grupo de tarea. De manera que alguien dijo, creo que nos hemos adelantado 20 años al teletrabajo y a la operación remota, pero hay que tratar de ir mentalizando la actividad de todas las personas para que exista un equilibrio adecuado entre estar frente a una computadora, estar interactuando con seres humanos, estar hablando con el mundo y con fuera y cuidándonos, además quedándonos en casa. Ha sido un aprendizaje complejo en esa línea. Hay otros aspectos de lo social
que podemos seguir conversando. A propósito, ingeniero, del lado humano, del lado de la solidaridad, el Egaustro, tengo entendido, de lo que he leído, también se ha hecho presente entregando kits con alimentos a pobladores de comunidades en donde el Egaustro está presente. Lo hemos hecho de una manera operativa interesante, Jaime. Nosotros tenemos un presupuesto que se llama de desarrollo territorial, que tiene que apoyar a las comunidades o a las zonas cercanas, aledañas a nuestras centrales de generación. Es un concepto muy interesante que está plasmado en el sector eléctrico y que nosotros, como una empresa generadora pionera, fuimos los primeros en implementar. Esta actividad hace que tengamos ciertos recursos que son derivados de la rentabilidad que se puede generar en la operación, que tiene que beneficiar primero al vecino cercano, primero de donde nace las fuentes de recursos de generación. Entonces, hemos llegado ahí y teníamos recursos para hacer infraestructura física como mantenimiento vial. ¿Qué mantenimiento vial podíamos hacer en este momento cuando la gente tenía que quedarse en casa? Entonces, no sabíamos del horizonte, pero claro, al inicio dijimos, seguramente van a ser al menos los 56 días de Wuhan, o sea, casi 2 meses. Usemos los recursos de esos 2 meses que no va a utilizarse en mejora vial y utilicemos esos recursos de infraestructura para apoyar directamente a la gente más vulnerable y más necesitada. Hemos hecho ya 14 convenios. Jaime, ayer firmé el convenio número 14. En esos convenios se dan recursos para que los GATS directamente hagan sus kits, definan qué debe ir en eso y además cierto tipo de ayudas de bioseguridad que ellos conocen a cada una de las personas cercanas. Poblaciones. Pero es supervisado por algún funcionario del Egaustro Sí, que lleguen nosotros a tenemos, porque si no... claro, no. Tiene que haber un control cuidadoso, tiene que haber un uso de los recursos de acuerdo a la normativa de todo, que todos los gas deben tener dentro del ámbito del manejo de la cosa pública, entonces lo que han ido haciendo es, por ejemplo, concursos de provisión de diferentes insumos de alimentación, pero en volúmenes grandes y con la participación de su gente han ido haciendo los kits. Nosotros hemos estado apoyando y monitoreando, tenemos administradores de esos convenios para que se vaya siguiendo cuidadosamente. Una vez terminado este proceso, tenemos que darnos el tiempo para que se haga un informe detallado con contrafacturas de todo lo que se ha hecho y toda la actividad de prevención. Ha sido algo muy interesante porque realmente la vulnerabilidad de los sectores de todas nuestras provincias, en definitiva, ha sido crítica. Hemos ayudado así a Azuay, a Cañar, a Loro, a Loja también, y en algo también se estén instrumentando en algunas zonas de Nabón, del Tambo, de Suscal. Estamos trabajando en algunas áreas de Cañar, como ya mencioné. Ingeniero, en 5 centrales de generación, el Egaustro cuenta con una potencia de 85,7 megavatios para servir con energía a 273,000 personas. Esa es una equivalencia, sí, para entender cuál es el alcance. ¿Cuál es el alcance de la energía que generamos para entregar a una región del país, llamemos así? El Egaustro le da la importancia debida a las fuentes hídricas, al cuidado de la naturaleza. Nuestra materia prima y bueno, y la esencia de la vida es el agua, por supuesto. Entonces, al agua tenemos que cuidarla como la niña de los ojos, tenemos que cuidar la sensibilidad que debe tener y sobre todo el estar ubicadas en zonas altas, en zonas de altura, en los lugares de nacimiento de los ríos, en los lugares de recarga hídrica que sabemos, los páramos, los pajonales, las zonas de altura son zonas muy sensibles, muy sensibles. En nuestra región no tenemos deshielos, pero sí tenemos zonas de recarga hídrica como es el gran macizo del Cajas o en general pues las cordilleras que
dentro del ciclo hídrico, pues tienen la recarga de agua en función de todo el flujo de vapor, lluvias, etcétera, que se genera. Las zonas de conservación que maneja el EGAUSTRO son muy amplias. En la cuenca del Machángara están definidas 32.500 hectáreas, de las cuales 25.000 son áreas de bosque y vegetación protectora, que manejamos en equipo, en conjunto con otras instituciones. Las que estamos presentes ahí de una manera muy fuerte, porque nosotros tenemos algo como 7 locaciones con personal de 24 horas, 7 días de la semana en el Machángara, es la que trabajamos conjuntamente con Etapa. Etapa se nutre del río Machángara para la planta de Tixán, que es la planta más grande del sur del Ecuador, de manera que es un trabajo conjunto entre las dos instituciones y otras instituciones, tanto públicas como actores privados, que forman el Comité de Conservación del Río Machángara, que ya está muy cohesionado en un manejo integral del recurso hídrico. El EGAUSTRO entonces siempre camina de la mano con los habitantes de las comunidades involucradas en los proyectos. Por supuesto, Jaime. Si no trabajamos con la gente, no estamos para la gente, en definitiva. Y hay que ser muy cuidadosos y conscientes de que normalmente el propietario o el vecino de las zonas rurales, de zonas de altura, tiene limitaciones de recursos, tiene limitaciones inclusive en su educación, tiene limitaciones en los accesos, de manera que si no está, no podemos ser ajenos a esta situación con los vecinos y hay que ir mejorando el desarrollo productivo y ese desarrollo territorial en las zonas cercanas. Es un proceso lento, nosotros manejamos, si quiere más adelante le cuento, 5 ejes fundamentales que hemos considerado deben ser y nos ha dado muy buenos resultados. Ya 8 años hemos trabajado en esa línea de fortalecer esto de los 5 ejes de desarrollo territorial. Ingeniero, cuéntenos brevemente, debido al tiempo, sobre el tema del proyecto hidroeléctrico Soldados y Anuncay. También revisando la información, señala que es una inversión de 88 millones de dólares. Sí, Jaime, así en esa línea de utilizar los recursos hídricos, pero además estar involucrados en la conservación y un manejo adecuado que permita un uso multipropósito del recurso hídrico, ¿no? Lo primero es el ser humano, consecuentemente así lo dice nuestra Constitución, debemos velar para que el agua llegue al consumo humano. Está en el primer nivel de la Constitución, de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. En el segundo nivel está los sistemas de riego, que va asociado con la soberanía alimentaria, con la producción de alimentos para el hombre justamente. El tercer nivel está ligado a la conservación del río, al caudal ecológico, a la conservación integral del recurso hídrico y de la vida del agua, la vida acuática. Entonces tiene que haber un adecuado control de los flujos para que no se pierda la cadena básica que está formada por los microorganismos y componentes del agua. Y como cuarto nivel está el uso productivo. Entonces la generación eléctrica tiene una característica y es una industria, sí, pero es una industria que transforma simplemente el giro producido por el desplazamiento del agua a mayores velocidades para transformar en un giro y en energía eléctrica y se devuelve el agua al río. Entonces, no es un uso consultivo, no es que consume el agua como puede ser todos los otros usuarios normales, sino es un uso, es más bien un aprovechamiento. Aprovecha el giro del agua y regresa el agua al río. Eso le caracteriza, a diferencia de otro tipo de industrias que pueden utilizar como parte de su formación o procesos productivos, transformando o trasladando el agua hacia afuera. En el caso de la generación eléctrica se da esto y esto aprovechamos para cambiar el curso del agua momentáneamente y regresarle al entorno del río, pero de manera regulada, controlada y aportando a los otros beneficiarios de otros usuarios como son, ya lo dije, agua potable, riego y caudal ecológico. ¿En qué etapa está, ingeniero, el proyecto Soldados y Anuncay? Hemos venido socializando estos últimos 3 años desde que obtuvimos el título habilitante para que nuevamente la gente de la zona que
en su momento se olvidó de un trabajo previo que se hizo desde el año 2010 y que acepte que hay que hacer una intervención y que tiene que formar parte de un equipo de trabajo de conjunto, de un trabajo integral, de un manejo del biocorredor del Yanuncay, en fin. Para darle referencia histórica, en el año 2004 empezamos los estudios de prefactibilidad. Ha pasado 16 años para llegar al punto. Es un proyecto absolutamente maduro con estudios muy detallados y cuidadosos de la parte ambiental, de la parte biótica, de la parte tecnológica, del uso de recursos, de la geología, de la hidrología, de la parte eléctrica, de la parte mecánica, de la parte ambiental. Entonces, simplemente lo que estamos ahora teniendo es una oposición ciega de un grupo, yo diría pequeño, lamentablemente, que no llega a dialogar porque no hay conversación. Sí vamos haciendo paulatinamente, pero una ciudad de Cuenca, 600 millones de habitantes, un enfoque de hasta el año 2030 que nos lleve al millón de habitantes, necesita para garantizar el agua de la ciudad de Cuenca a través de la planta de agua potable de Susta, a través de una regulación de los caudales que permita a los propios sistemas hortícolas de Baños y San Joaquín tener un abastecimiento asegurado de agua y la energía eléctrica que debe ser renovable y que debe ser impulsada e inyectada en algún punto de la ciudad que requiere un aprovechamiento y este va a ser en Turi para poder fortalecer nuestro sistema regional. Siempre se ha pensado entonces en todos estos factores que los diferentes organismos que son los competentes en estos ámbitos, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de ahora Ministerio del Agua y el Ambiente, pero antes en agua, hasta hace muy poco, el Ministerio de Energía, el sector eléctrico como tal, todos los actores involucrados, etapa como empresa pública de servicio de agua potable y alcantarillado de la ciudad, la Municipalidad de Cuenca, el control de los efectos de impacto de crecidas, como ya hemos visto en el mes de mayo, en fin. O sea, es un proyecto integral muy, muy amplio, Jaime. Ingeniero, pero no hay una fecha concreta posible, planificada para el inicio de las obras físicas. Cuando se aprobó el presupuesto por parte de la Junta de Legaustro para el año 2020, se fijó como fecha de inicio de las obras viales, porque lo primero que hay que hacer es arreglar las vías, mejorar los accesos a la gente, mejorar las posibilidades de llegar a los puntos para el 1 de agosto. Se nos ha corrido 3 meses el tablero, entonces posiblemente estemos 3 meses después. Esa era la fecha que teníamos prevista para el inicio de Ya. las obras viales. Y si todo marcha bien, si no hay ningún inconveniente, ningún tropiezo en el camino, este proyecto estaría ejecutado ¿en qué tiempo y funcionando? Lleva 4 años, Jaime, pero tiene fases. Hay una central de 7 megavatios que estaría junto a Soldados, que es una central que puede entrar en funcionamiento en menos de 2 años. Y luego la siguiente central, con todas las obras conexas, estaría en funcionamiento casi a llegar a los 4 años. De manera que si trabajamos 20, 21, 22 y 23 completos, ya no los tenemos completos en el año 2020, pues estaríamos en el año 2023 con esta generación y empezando un manejo integral y dando a la ciudad una regulación de caudal que va a ser esencial en el futuro, más aún con el tema de los cambios climáticos. Finalmente, Cambio. ingeniero Borrero, el proyecto eólico Minas de Huascachaca. El proyecto Minas de Huascachaca es nuestro desafío, Jaime. Realmente es un desafío tecnológico interesante, obviamente para el Ecuador más aún. Este rato tenemos primero 2 parques eólicos pequeños de Galápagos, el Parque Villonaco de 16.5 megavatios en Loja y también en la provincia de Loja el parque eólico o el proyecto en este momento aún proyecto eólico Minas de Huascachaca de 50 megavatios. Es 3 veces más grande que el de Loja, tiene una energía importante en el callejón que se forma en el Jubones, justamente toda la zona del Pachamama, que se la conoce, pues una zona seca, es seca y erosionada por el efecto del viento que se concentra en ese callejón. Vamos a tener en funcionamiento para esta central
posiblemente para octubre del año 2021. De manera que está muy avanzada este rato. Las obras de interconexión llevan un 57% de avance, todo el proyecto integral un 34%. El 29 de abril firmamos el contrato para la fabricación de los 16 aerogeneradores y está en curso el proceso. Tuvimos igualmente que suspender casi 3 meses la intervención allí, pero ya se han dado las directrices para el plan de retorno al trabajo presencial con los frentes de obra en donde van a armarse campamentos cuidados, encerrados para que el personal y los técnicos puedan operar hasta poder concluir la fase de interconexión. Bien, ingeniero, gracias por haber atendido esta invitación. El público, siempre manifiesto, podrá sacar sus propias conclusiones del servicio y las obras que cada institución le brinda, le ofrece. Y también, de paso, felicitaciones por los 20 años de vida de la empresa Cuencano. Muchas gracias, Jaime. El compromiso está siempre al frente. Es una institución pública que tiene 9 accionistas. El gobierno nacional a través del Ministerio de Energía era el mayor accionista, pero la participación de los gobiernos provinciales de Azuay, Cañar, Morona, Santiago, Municipalidad de Cuenca, las municipalidades de Santa Isabel, Sixig, Biblián y Morona. Está presidido por el alcalde de Cuenca por la importancia que tiene en el manejo justamente de las cuencas hídricas, en la integración de una empresa cuencana a la operación dentro de la ciudad y a lo que significa este entorno. De manera que, hermanadas con etapa, trabajamos en equipo, con un solo líder a la cabeza y bajo las directrices del gobierno nacional en el campo del sector eléctrico. Es un grupo comprometido de personas que tienen una formación muy fuerte, muy sólida, y eso ha beneficiado para que se constituya Elegastro una empresa pionera y referente a nivel del país. Muchas gracias, Jaime, por darme esta oportunidad de seguir conversando y la ciudadanía pues siéntase con seguridad de que es una empresa que sigue sirviendo y que sigue abasteciendo, como ya expliqué al inicio, pues a través de las empresas de transmisión y distribución a todo el país. Muchísimas gracias. Bien, gracias desde siempre y hasta siempre.